Bueno, entonces nos quedan 2 semanas de clase, esta clase y la semana que viene. Es decir, nos quedan 2 clases y ya nos encuentra el receso, que son 2 semanas, y luego vienen las mesas de exámenes. Si bien la institución nos dice que son las 2 semanas de receso y luego hay que continuar dando clases, nosotros, y por una cuestión de orden, en la semana de mesas de exámenes, dado que es una materia de tercer año, primero porque yo estoy en casi todas las mesas, y luego ustedes están preparando finales, me tomo el atrevimiento de dejar ese espacio para que ustedes se dediquen a estudiar. Los que no están al día se van a ir poniendo al día, pueden aprovechar este tiempo, y quienes estén al día puedan descansar y dedicarse a preparar sus finales. No se olviden de anotarse que mañana termina el plazo. Bien, hoy termina el plazo, creo, porque ustedes lo van a ver esto el jueves. Yo lo estoy grabando hoy miércoles, porque me tarda muchísimo en subir. Bueno, ¿qué vamos a hacer en estas 2 semanas que nos quedan de clase? Si ustedes observan en la planificación, este primer módulo, nosotros nos dedicamos a lo que sería ubicarnos en la contemporaneidad, ¿no? Es decir, desde hoy, desde esta crisis de la pandemia, que desató una situación atípica, que algunos la han planteado y procesado como si fuera la crisis ligada o similar o comparable a la crisis del 29 y del 30, a lo que podría haber sido una Segunda Guerra Mundial, porque bueno, una de las características de ser una pandemia de todos, ¿no? Que este virus se trasladó gracias a la globalización a todo el mundo rapidísimamente, muy rápido, perdón. Entonces, desde ese lugar empezamos a pensar qué había aflorado, qué había puesto en evidencia, que había visibilizado, para usar un término contemporáneo, esta pandemia. Por el otro lado, luego lo que fuimos haciendo fue analizar qué iba a pasar después, ¿no? ¿Qué propuestas? Decíamos el año pasado, yo me cansaba de decir que nadie es especialista en pandemia. Si bien estuvimos atravesados y por todos lados nos daban charlas y conferencias de educar en pandemia, educar en pantuflas y demás, de las cuales lo que salíamos eran con las mismas incertidumbres que teníamos, y por ahí teníamos cuestionamientos muy concretos que tampoco teníamos respuesta, quienes estábamos directamente en el aula, ¿no? Y acá aparece como una fisura que uno siempre observa entre la teoría y la práctica, si quisiéramos, o entre el funcionariado que define políticas, para irnos allá al área, y el sector, los agentes del Estado que ejecutan las políticas, ¿no? Llevando al ámbito de las políticas educativas, quienes definen las políticas educativas en los ministerios, en las direcciones, y quienes están en el aula, quienes están viviendo la escuela, ¿no? Con ello me refiero tanto desde los auxiliares, les docentes y todos los equipos directivos, ¿no? Porque todos somos agentes del Estado, ¿no? Decíamos la otra vez, y somos, a su vez, agentes ejecutores de políticas públicas, ¿no? Y una de estas políticas públicas que tiene una especificidad es la política educativa, que es la que nos vincula a nosotros en esta asignatura. Y por el otro lado, hemos atravesado momentos en donde ciertas
políticas públicas tuvieron continuidad más allá de un gobierno y se consolidaron como políticas de Estado. Uno aspira a que las políticas educativas se constituyan como políticas de Estado, que no siempre sucede, ¿no? Entonces parece que también tenemos esta paradoja de siempre volver a empezar. Pero antes de ello tenemos que definir qué entendemos por políticas, dado que en nuestro idioma usamos una sola palabra para dos sentidos. Una que tiene que ver con lo político, como va a invitarnos a pensar Chantal Mouffe, que tiene que ver con posicionamientos ideológicos, que tiene que ver con posicionamientos filosóficos y propios de la filosofía política. Y por el otro lado, las políticas, si quisiéramos, vinculada a los modos de llevar a cabo, de ejecutar estas posiciones ideológicas, estas posiciones de lo político, esto filosófico, y llevarlo a cabo, ¿no? Y en eso, yo ahí les dejé un texto muy cortito sobre políticas públicas, un poco para que redondear este tema, en donde hacemos esta diferenciación. El otro texto que vamos a leer, entonces, en esta semana y en la semana que viene, vamos a leer estos dos textos. Ese texto mío, que es una ficha de cátedra nada más, que era para, porque es un tema muy, muy sencillo, vinculado a las políticas, este ciclo de políticas públicas, estas fases con las que se ha vinculado en especial en los estudios de las ciencias políticas, el área de las políticas públicas, y dentro del área de las políticas públicas pensar en organizar cómo analizar una política pública, ¿no? Desde quiénes son las que la definen, cuándo entra en agenda el tema, términos que solemos escuchar. ¿Quiénes arman la agenda de las cuestiones? A veces, generalmente, son los poderes dominantes, que no están limitados y no siempre quienes tienen el poder o los grupos dominantes no siempre son los que gobiernan, ¿no? A veces son quienes tienen poder en los medios, quienes tienen poder de fijar agenda, ¿no? De instalar temas. Y desde los sectores dominados, poder instalar agenda, siempre nos vinculamos con esta necesidad de instalar agenda, y lo hemos logrado por la presencia en la calle, por la presencia, ¿no? Por esa fuerza de lo colectivo, que en estos tiempos pandémicos se hace muy difícil, porque al no poder salir a la calle, que es el espacio en donde si no tenés el aval de los medios y no tenés el aval de los sectores dominantes, ¿cómo te haces escuchar? Entonces, eso también visibilizó esta pandemia, ¿no? Es decir, dejó a los sectores subordinados, a quienes no son sectores dominantes, como en un lugar de tener que pelear y buscar otras estrategias de visibilización, que creo que también las requerimos tener en cuenta. El otro eje que yo les decía, el otro texto es este texto de Chantal Mouffe. Yo les voy a dejar entonces esta semana un video de Chantal Mouffe. Nosotros lo vamos a leer entre esta semana y la que viene. Chantal Mouffe es politóloga, es una politóloga belga. Ella, está viva, trabaja desde una mirada, podríamos decir, postmarxista, ¿no? Y tiene una concepción superadora de la política y de las posiciones liberales, muy criticada y muy crítica de las posiciones liberales. Está pensando y está escribiendo en los tiempos de
esta hegemonía del neoliberalismo y de este pensar de que, bueno, se acabó la historia, no hay más futuro, y de una época que se le llamó pospolítica, ¿no? Entonces, desafía esta visión pospolítica, esta visión ligada a lo que se ha llamado la buena gobernanza y toda esta tradición del New Management. El texto que leemos, que empezamos la lectura y que les recomiendo, es una parte, no se los dejé completo, pero es la primer parte de este libro que se llama En torno a lo político, en donde, bueno, el libro está publicado, ahí voy al año, la primera edición fue en el 2007 en castellano y la primera publicación fue en el 2005. Nosotros vamos a leer el capítulo 2, ¿no? Que sería, bueno, hay una introducción, un capítulo que se llama La política y lo político, que es este que me interesa que podamos definir qué entendemos por política y qué entiende y qué plantea entender por lo político. Y luego, bueno, otros capítulos como, que no los vamos a leer, pero que se los menciono, que se dice más allá del modelo adversarial, del adversario, los actuales desafíos de la visión pospolítica, qué tipo de orden mundial, cosmopolita o multipolar, y una conclusión, ¿no? Pero inicia este capítulo tratando de volver a hacer una reflexión filosófica de qué entendemos por lo político, ¿no? Y me parece que esta hipótesis que ella desarrolla nos permite recuperar la importancia que tiene el conflicto en la política, ¿no? En estos tiempos en donde, decíamos la otra vez, y lo vinculo con otro autor, un surcoreano, que se llama Byung-Chul Han, que ha escrito en alemán y que, bueno, reside en Alemania. En estos tiempos de lo liso, de lo positivo, ¿no? En donde el conflicto, lo negativo, la búsqueda, el concebir el mundo desde una opacidad, desde el pensamiento crítico, cumplió 100 años Edgar Morin, desde el pensamiento complejo, está mal visto, ¿no? Está mal visto la discusión, pero no es la discusión o el conflicto por el conflicto, sino es esta idea de construcción de conocimiento, de construcción de políticas, en donde se construyen a partir de, si quisiéramos, y en esto recuperamos a la visión dialéctica hegeliana, ¿no? En donde habría un ida y vuelta, en donde habría frente a una tesis, una antítesis, y lo que va a surgir va a ser esa síntesis superadora de esas dos visiones. Pero para ello tengo que reconocer a ese otro, ¿no? Por eso me parecía que en estos tiempos, ¿no?, de crueldad, en estos tiempos de reinstalación del odio, como se está dando y lo estamos viendo a nivel mundial, y que tiene que ver también con estas crisis, fuerte crisis económica que nos está dejando esta pandemia, no determinada, ¿no?, pero visibiliza eso. Cuando hay poco para repartir, aparece lo peor de nosotros. Entonces, en esta contemporaneidad me parece muy enriquecedora esta posición de lo político vinculado a reconocer al otro como un otro con voz, con voz, que puede decir, que puede cuestionar, y no deshabilitarlo, no vincularlo como un enemigo al que hay que pisotear, ¿no? No vincularlo como un inferior, como una nada, ¿no? Sino
como un otro, como esa otredad con la que yo necesito construir mi yo, ¿no? Es muy ligado a la psicología, ¿no? Es decir, soy yo en tanto requiero de los demás. Entonces, en esa construcción es la construcción de lo colectivo, la construcción de lo político, la construcción de eso político ligado a ese conflicto en donde no es que todos vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sino que habrá, en función de ese conflicto, en función de esa discusión, un momento en que se llegue a hacer algún acuerdo, ¿no? Por ponerlo con muchas comillas, ¿no? Hacer algo que si bien no va a ser lo que yo quiera ni lo que quiera el otro, y obviamente que va a estar vinculado a un posicionamiento del que está en ese momento ostentando el poder, pero reconocer que lo político es el espacio de ese conflicto. Cuando se tiende a plantear el consenso como la superación del conflicto, está vinculada a estas épocas neoliberales de un pensamiento único, de una idea de lo hegemónico, de una sola posibilidad, de una única salida, ¿no? Y esa única salida está ligada a quienes instalan el sentido común, decíamos la otra vez, ¿no? A quienes instalan el modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, frente a ese pretender barnizar con la palabra consenso, lo que, fíjense, consenso de Washington, como hablaba Gentili, se instala esta idea de este pensamiento único. Y lo que plantea Chantal Mouffe es justamente decir, no hay un pensamiento único, sino que hay conflictos, porque hay distintos posicionamientos filosóficos, hay diferencias, pero esas diferencias se tienen que resolver en el terreno de lo político, en donde reconozco a ese otro. Si yo lo llevo a otro terreno, como el terreno de la ética, en donde planteo de que hay una sola idea de lo que está bien, de lo que es verdadero, de lo que es, que es bueno, todo lo otro es lo malo, ¿no? Por lo tanto, lo descarto, ¿no? Si yo planteo al otro como el enemigo con el que voy a establecer una guerra, lo único que en una guerra se consolida es la destrucción de ese otro, ¿no? Y lo político, la política, tiene que superar esa, no puede tener la lógica de la guerra. Por eso no vale todo en lo político, podríamos decir, ¿no? Bien, entonces los dejo con el video de Chantal Mouffe, con estos dos textos que los vamos a trabajar entre esta semana y la semana que viene. Uno cortito y el otro de Chantal. Que tengan linda semana.